Ya funcionó. Es que sí, como se va el internet se desconecta a cada rato, pero esperemos que no esté fallando tanto. Y no sé que también me escucho. Que ayer teníamos unos pequeños problemas con el audio, pero según eso ya se arregló. Yo de todas formas me escucho bien, pero no sé cómo se me escucha en la transmisión. Bastante bien, perfecto. De repente se me va la voz, ando medio ronquilla. Entonces también una disculpa por los gallos de pelea. Continuemos. Capítulo 10. El germinador. La bala de cañón irrumpió a través de la pared del fondo y voló por el centro de la bodega. Qué pies, ando bien ronca. Al impactar contra la pared opuesta, estalló en esquilas de cerámica mojada y lo que parecían cuentas de metal, que se esparcieron por el suelo entre las astillas de madera rota. Desde arriba llegó el clamor de pasos a la carrera y hombres chillando en cubierta. ¿Qué? Bonito negocio. Se me va la voz. Cubierta. ¿Qué está pasando? Gritó Trenza a la rata. El animal había reculado al rincón más alejado de su jaula y estaba escondido, temblando. ¿Que nos atacan? Me refiero a que ves ahí afuera, explicó Trenza. Ve a mirar por el agujero. Aunque la bala de cañón había creado un segundo agujero bastante más grande, no estaba cerca de Trenza y no le permitía ver mucho del mundo exterior. Trenza se puso nerviosa al darse cuenta de que cada vez que el barco cruzaba una ola, el nuevo agujero descendía lo suficiente para dejar entrar esporas. Eso sí que lo veía con toda nitidez. Distingo otro barco, informó la rata. Creo que no lleva bandera. ¿Piratas? Aventuró Trenza. Unos piratas no estarían disparando, o al menos sin antes exigir la rendición del barco, dijo la rata. ¿Para qué hundir todo el posible botín bajo un océano de esporas? Debe de ser un barco de la Armada Real que ha descubierto que esta gente son contrabandistas y se ha propuesto ocuparse de ellos a la manera civilizada. ¿Civilizada? Trenza chilló al oír otro cañonazo fuera. Otro cañonazo fuera. Pareció fallar, por suerte. No hay cañones sin civilización. ¿Qué? ¿Crees que hay algún bosque por ahí donde crecen por sí mismos? Cada estallido del cañón hacía que Trenza se encogiera, pero el peligro más inmediato eran aquellas esporas. Con el cabeceo del barco estaban entrando cada vez más en la bodega, cubriendo el suelo, extendiéndose hacia ella en un charco verde. Algunas esporas morían y se volvían de un color gris apagado, pero la plata que había en cubierta estaba lo bastante lejos para que muchas sobrevivieran. Estaban acercándose poco a poco a su jaula, cada vez que el barco remontaba una ola e inclinaba el suelo en su dirección. Aunque en ocasiones se le describe como polvo, las esporas de éter son más gruesas, más similares a una arena fina. Por eso no flotan en el aire como haría el polvo, a menos que haga mucho viento. Trenza se subió el cuello de la camisa para cubrirse la boca, de todos modos sin dejar de mirar aterrorizada. Más que nada porque las esporas estaban rodando hacia los fragmentos de la bala de cañón destrozada, y hacia el agua con que dicha bala había salpicado toda la pared. En ese instante, Trenza recibió un cursillo acelerado sobre guerra naval en los mares de esporas. Sí, el barco enemigo podría haber utilizado balas de cañón sólidas y aburridas, pero las que disparaban estaban pensadas para abrirle
al poco de impactar y soltar el agua que llevaban dentro, lo cual las volvía mucho más interesantes. Suponiendo que, como a mí, te interesen las muertes creativas. Y se desconectó esto otra vez. Algunas esporas vivas por fin entraron en contacto con el agua. Crecieron de sopetón. Imagínate un relámpago, solo que hecho de enredaderas. Brotaron al instante, entrelazándose entre ellas, formando una pinchuda construcción de unos 3 metros de altura. Al cabo de escasos momentos había crecido en la bodega una maraña de enredaderas cuya forma recordaba un poco a la de un árbol, como sus raíces, agrietando la madera de debajo y las ramas empujando hacia arriba y combando el techo. Trenza no pudo contenerse e imaginó qué pasaría si una espora de aquellas crecieran en su boca o su nariz. Se equivocó en algunas cosas que tenía... ¿qué? Perdón. Se equivocó en algunas cosas, pero tenía bien comprendidos los conceptos básicos. Por si tu imaginación es un poco más limitada, el proceso empieza con la sensación como de que unas manos te separan las mandíbulas, luego las enredaderas te llenan la garganta, crecen allá donde encuentran espacio, se internan en tus pulmones, hacen saltar los dientes y excavan hacia arriba a través del blando paladar para meterse en tus senos paranasales. Pero no suelen llegar al cerebro, así que te conceden el placer de asfixiarte hasta la muerte, mientras sientes cómo las enredaderas te sacan los ojos de las cuencas. De nada. Gracias, Hoyt. Es una imagen que definitivamente necesitábamos. Voy a marcar esto. De nada, dice el Hoyt. Por suerte para Trenza, al poco tiempo llegó un marinero tambaleándose escalera abajo, con la cara cubierta por una máscara de tela, cargando con una lámpara y varios aparatos extraños. Entre ellos destacaba un raro dispositivo llamado caja férula, un aparato que, y esto lo sé por pura casualidad, tiene el tamaño perfecto para transportar una cabeza humana. El marinero alzó la caja férula hacia el agujero del casco y luego, con mucho cuidado, vertió unas gotas de agua en la parte de arriba. Del frontal de la caja emergió una lámina de piedra entre roja y rosácea, traslúcida como cristal turbio. La piedra se fusionó con la madera alrededor y taponó el agujero. El marinero separó la lámina de la parte delantera de la caja con un cuchillo de plata. En el mundo de Trenza, todos los barcos llevaban al menos un marinero entrenado para manipular y utilizar esporas, al que se conocía como germinador. Trenza lo miró fascinada. Ya había oído hablar de esa sustancia llamada rosaíta. Crecía a partir de las esporas de color rosado oscuro del mar Rosa, limítrofe con su propio mar Esmeralda. Al contrario que el mar Carmesí y el mar de Medianoche, el mar Rosa estaba habitado, lo cual significaba que sus esporas no eran del todo tan mortíferas como las de otros. A ella seguía pareciéndole muy peligroso. Que te crecieran enredaderas en la boca ya era bastante horrible, pero los cristales sonaban incluso peor. Y sin embargo, el marinero acababa de utilizar aquellas esporas como si nada para reparar el barco, dejando la rosaíta sobre el agujero a modo de vendaje. Las esporas podían utilizarse con un objetivo práctico. La lección de Trenza sobre guerra naval acababa de verse desplazada por otra sobre economía utilitaria. Con el agujero parcheado, el germinador se descolgó del hombro otro aparato que parecía una pertiga con una placa en el extremo de abajo.
Cuando movió esa placa sobre el suelo, las esporas verdes que quedaban se volvieron grises. Trenza comprendió que debía ser de plata. El hombre echó un vistazo rápido a las enredaderas que habían crecido, pero al parecer decidió que no iba a hacer más daño del momento y dejándolas estar, regresó hacia la escalera que llevaba cubierta. Espera, lo llamó Trenza, haciendo los barrotes frontales de su jaula. Eso de ahí fuera tiene que ser un barco del rey, ¿verdad? Si no, ¿por qué dispararía en vez de exigir un rescate o la rendición? Han venido a exterminar a unos contrabandistas. Más te vale que no lo hagan, exclamó el marinero, porque te hundirás con nosotros, por muy inspectora que seas. Le hizo un gesto grosero, que en su planeta consistía en un movimiento brusco de los dedos hacia ella, como si le tirara agua encima. Justo por eso lo digo, insistió Trenza. Si supieran que lleváis a una inspectora real a bordo, ¿creéis que estarían disparándonos con tantas ganas? El germinador se quedó mirándola un momento largo y luego corrió a buscar la llave de su celda. Buenas, buenas. ¿Qué tal todo, Ani? ¿Cómo va la lectura? Bien. Trenza ya empezó a hablar con la rata. Ya les dispararon una bola de cañón. Y ya la van a sacar de la jaula donde la metieron. Y a cada rato se me va la voz, así que una disculpa. Pero ya continúo. Pasa de todo. Sí, la neta, güey. Pinche historia. Luego también Hoyt nos dio una muy, muy detallada explicación de cómo muere una persona por las esporas. De cómo te asfixias y te sacan los ojos y todo eso. Se le agradece, se le agradece. Capítulo 11. La ladrona. Ay, mi espalda. La visión que esperaba a Trenza cuando salió de la bodega podría haber alarmado hasta a un dragón. El barco que les disparaba estaba mucho más cerca de lo que había esperado, tanto que Trenza hasta distinguía a sus tripulantes en cubierta. La nave enemiga tenía 2 cañones, uno en el castillo de proa y otro en el alcázar. Seguro que habrás escuchado historias sobre enormes navíos con más de una docena de cañones por banda, ¿verdad? Pues en el mundo de Trenza aún no había llegado a tanto. La mayoría de las embarcaciones tenían un solo cañón, montado sobre una plataforma giratoria. Era frecuente que entre la tripulación hubiera un cañonero encargado de apuntar con él. El sueño de Ut era de esos y tenía solo un cañón pequeño a proa. En esos momentos la embarcación contrabandista estaba en plena escora para encararse no disparando. Trenza no sabía mucho de maniobras náuticas, así que solo vio que el barco enemigo se avecinaba y contempló boquiabierta cómo su cañón frontal disparaba hacia el sueño de Ut. La bala dio en el mar. De esporas a estribor, entre las 2 embarcaciones, y al contrario que la bala que había atravesado el casco en la bodega, ésta estalló al primer impacto, librando su cargamento de agua en las esporas. Un enorme brote de enredaderas con forma de árbol cobró repentina existencia a centímetros de distancia de Trenza. Más enrevesado que la vida amorosa de un bibliotecario. Creedme, son una gente muy rara. Verdad, tengo que tomarle foto a esto.
Continuó. Sus zarcillos se retorcieron superponiéndose entre ellos. A Trenza le recordó a su pelo, casi todas las mañanas antes de empuñar el cepillo. Las nudosas enredaderas aferraron el barco, adheridas a la regala. Las partes que se acercaban a la plata se volvían grises y morían, igual que las esporas, pero se quedaban agarradas de todos modos. Uy. Parecía que ese método de bombardeo podía destrozar un navío por mucha plata que llevase. O eso o las enredaderas lograrían inmovilizarlo y dejarlo varado, convirtiéndolo en un objetivo fácil. Los marineros apartaron a Trenza a un lado mientras corrían con hachas para atacar las enredaderas, intentando liberar el barco. Nos ha ido de un pelo, gritó el capitán al timonel. Tú sigue virando, Gustal. El hombre estaba bastante cerca, así que por desgracia Trenza le olió el aliento cuando se volvió hacia el marinero que la había sacado de la bodega. Por las lunas se puede saber por qué qué haces con esa mujer aquí arriba, Dorp. Es inspectora real, capitán, dijo Dorp, señalando a Trenza. He pensado que, si la ven, igual se les quitan las ganas de enviarnos a pique, capitán señor. La expresión del capitán pasó de furiosa a emocionada. Dorp, es la primera buena idea que tienes. Llévala al alcázar, súbela en alto si hace falta, y recemos a las lunas para que esos hijos de Yald se la piensen antes de volver a disparar. Trenza soportó el trato con tanta dignidad como pudo. Al poco tiempo la tenían de pie en la punta de la toldilla, gesticulando con todas sus fuerzas, esperando que la casaca roja disuadiera al otro barco de seguir disparando. Por desgracia, o la nave atacante no la vio, o le trajo sin cuidado, porque la siguiente bala de cañón impactó contra el mamparo del alcázar. Lo atravesó y dejó hecho un desastre el camarote del capitán. El germinador soltó una maldición. Menuda idiotez de idea, espetó. Tiró de Trenza por el cuello de la casaca, la bajó de la toldilla y la llevó de vuelta a la bodega para comprobar que no hubiera más agujeros y meterla otra vez en su jaula. Pero de pronto, un segundo después de que entraran en la bodega, el barco dio un bandazo. Fue un movimiento tan brusco que Trenza tropezó y cayó de bruces en las esporas muertas que cubrían el suelo de la bodega. Se apresuró a ponerse a gatas y se sacudió de encima las esporas con las manos frenéticas, temerosas. ¿Y si quedaba alguna viva? El germinador la había soltado. No, dijo volviéndose para mirar escalera arriba. No, no, no. El barco chirrió a su alrededor, deteniéndose. Entonces quedó en silencio. Hasta los pasos se detuvieron, y a Trenza le costó un momento comprender lo que había sucedido. El bullir, el burbujeo que fluidizaba las esporas, se había detenido. En esencia, el barco había encallado en el mismo océano. Hasta que el bullir empezara de nuevo, estaban atrapados, atascados, sin poder moverse. No, 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 gritó el germinador, olvidándose de Trenza, y echó a correr por la escalera. Trenza apenas tardó nada en comprender que le daba tanto miedo. El cañón enemigo ya estaba apuntando hacia ellos, y su barco no se movía. Un segundo más tarde, una bala de cañón entró a través del casco de popa, abriendo un agujero enorme. Trenza chilló y se cubrió la cabeza mientras la bala surcaba el aire sobre ella y atravesaba la proa del barco, sin estallar como habría debido. Trenza se encogió en el suelo, esperando el próximo e inevitable disparo, pero entonces su pragmatismo se impuso al terror. Dio media vuelta y dejando caer pedazos de madera de su espalda, y miró por el enorme agujero nuevo que había en el casco. Vio el barco enemigo a algo más de 100 metros de distancia, también encallado en el océano. El mar se había vuelto más o menos sólido, o al menos tan sólido como una duna de arena. Estaba hecho de esporas mortíferas, pero se podía andar sobre él, y aunque la gente del barco enemigo quizá quisiera hacerle daño, la tripulación del Sueño de Ud sin duda pretendía hacérselo.
No le costó mucho tomar la decisión. Se puso en pie y dejó a un lado la enredadera que había crecido en la bodega, dirigiéndose al agujero. —¡Cuidado! —exclamó la rata desde atrás mientras algo caía sobre ella. El germinador, al ver que se movía, se había arrojado desde los escalones rotos para derribarla. —Vaya, vaya —dijo—, eso sí que es buena idea. Vas a darme esa casaca y seré yo quien vaya a suplicar que me perdone la vida a esa gente. Empezó a tirarle de la ropa. ¡Hey, Moy! Gracias por el follow. Espero que disfrutes la lectura. Una disculpa si el live de repente se corta, porque el internet está haciendo un asco. Y también una disculpa si de pronto se me va la voz, porque estoy ronca. ¿Qué cuentas? ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste aquí? Empezó a tirarle de la ropa y Trenza tanteó a su alrededor, desesperada por encontrar un arma. Sus dedos se cerraron en torno a algo metálico y lo alzaron con fuerza para golpear al marinero en la cabeza. El germinador cayó como las pantolas de un exhibicionista. Los pantalones de un exhibicionista. También perdón por la dislexia. Trenza jadeó en el suelo y echó un vistazo a lo que había agarrado. Era una jarra de peltre. Un momento. Era su jarra de peltre. Caramba, pensó. No esperaba tener razón en esto. Buscó a su alrededor y vio que sus cosas estaban cerca, junto con otros objetos que la explosión había tirado al suelo. Dio un grito cuando otra bala de cañón impactó contra el barco más arriba e hizo chillar a los marineros. Recogió su saco y fue trastabillando hacia la jaula de la rata. Casi me olvido de ti, dijo. Perdona. Es un defecto humano muy frecuente, respondió él, y más vale que no te cuente cómo habláis siempre de los míos. Agárrate a algo, dijo Trenza. No tengo nada para cortar las cuerdas de la jaula, así que... Alzó la pesada jarra metálica, la descargó contra el pequeño candado y lo rompió. La rata abrió la portezuela con el hocico, saltó al brazo de Trenza y correteó hasta su hombro. Teniendo en cuenta que el suelo estaba lleno de esporas, Trenza supuso que no podía reprocharle que quisiera ganar altura. Me llamo... La rata carraspeó. Me llamo Hawk. Tendrá que bastar con eso, porque no creo que mi verdadero nombre vaya a servir. ¿Está en idioma rata y es imposible de pronunciar para un humano? Poco más o menos, confirmó él mientras Trenza daba media vuelta y caminaba hacia el agujero del casco. ¿Y tú? Trenza, respondió ella. Muy bien, Trenza, dijo Hawk, ¿preparada para hacer algo absolutamente demencial? Por desgracia, parece que ahora mi vida consiste en eso, dijo Trenza y salió a las esporas. Terminamos esta grabación.